Bienvenidos, bienvenidas al taller ESG Compliance en la industria de petróleo y gas, tendencias y desafíos. Este taller organizado por Arpel y que, bueno, tiene como objetivo precisamente presentar las tendencias, discutir los desafíos entre pares y buscar la forma en que nosotros como Arpel, como organización y dentro de este grupo, iniciar este grupo y bueno, buscar formas alternativas para ayudarlos en su tarea, en su quehacer del día a día para seguir impulsando la transparencia y el compliance en las empresas del sector. Bueno, primero decir que esto va a ser un taller interactivo. Cuanto más interactivo, mejor. Siempre es difícil romper el hielo, pero cuanto más interactivo, mejor. Vamos a tener dos presentaciones. La primera va a estar a cargo de Christopher Thomas, que es asesor senior de sostenibilidad corporativa para la empresa Oxy. Luego va a disertar María Archimbal de YPF, ella es la Chief Compliance Officer de YPF. Y luego de las presentaciones vamos a tener un espacio de discusión sobre las temáticas que venimos sobre los objetivos de este taller. Decir que, bueno, el taller cuenta con traducción simultánea. En todo momento van a poder escuchar, bueno, en el audio original, en español o en inglés. Allí debajo en sus pantallas hay un cartelito que dice interpretación o traducción, interpretation, es como un mundito, y ahí pueden elegir el canal de audio que ustedes, en el que ustedes quieren recibir el audio, escuchar. Christopher va a hablar en inglés, María va a hablar en español, y bueno, después en la discusión pueden hacerlo libremente en el idioma que ustedes quieran. Bueno, decir que este taller está siendo grabado. Bueno, creo que ya les llega la notificación, pero para que estén al tanto, y que bueno, las presentaciones y demás lo estaremos compartiendo luego del taller. Repito que agradecemos sí los micrófonos apagados, y bueno, antes de empezar, sí, agradecerle muy especialmente no solo a las personas que se han tomado el tiempo de conectarse, de estar con nosotros, también a los disertantes que han preparado la presentación y que han trabajado ya desde hace más de un mes en la preparación de este taller, y bueno, a todo el equipo de Arpel y a la gente que está conectada a los grupos de Arpel, que no solo muchos de ellos están hoy, sino que también han diseminado este taller al interior de sus empresas. Así que bueno, está todo dado para que tengamos una muy linda jornada de discusión. Así que bueno, adelante Chris, te dejo la palabra y la pantalla para que hagas tu presentación. Thank you very much. And thank you to all and to Arpel for inviting me to this workshop. I'm coming to you from Houston, Texas, where Oxy has its headquarters. It is a privilege to be here with you today and to speak to the ESG compliance factors and trends influencing the energy industry and our individual companies. Arpel has shared my bio with you, and as mentioned, the presentations will be provided to workshop participants, so I'll get right to my presentation. These talking points and assertions are my own, not Oxy's. They're based on my professional experience and experience working with energy industry associations like Arpel and IPECA. IPECA is the Global Oil and Gas Association that champions and promotes best practices and knowledge to advance environmental, social, and governance, or ESG performance across the energy transition. Also, I would like for everyone to realize I'm not a compliance officer or a legal professional, so some of the points I'll make and the regulatory rules that we'll talk to, I'm not going to suggest these are exhaustive or authoritative. I will suggest, though, that good reporting and disclosure processes, whether rules or principles-based, generally lead to shared value creation and company performance across all the ES&G performance indicators. So I want to set some of the context for my discussion with the assertion that disruption and change to our industry is already occurring.
the prominence of technology, the pace of innovation, and the competitive forces in our markets, both local and global, are indeed transforming industry and companies across the energy value chain. Add in the layered dimensions of ESG issues such as climate impacts, wealth inequity, and social movements demanding change, and we have an operating environment that is dynamic and evolving. Examples of some of these societal movements include the Sunrise Movement, environmental justice, Gilets Jaunes in France and in Holland, Black Lives Matter here in the United States, and WikiLeaks. Simply put, these societal changes are not rewarding business as usual. The global community in recent years has endorsed a number of multilateral and international agreements and pledges, whether it's the United Nations Sustainable Development Goals, the Paris Agreement on climate, and also just transition or environmental justice, as it's known here in the United States. All of these pledges are really underscoring a commitment to sustainable development. There's been a lack of trust from the civil society, many of the non-governmental organizations or NGOs, towards government institutions and big business, oil and gas companies in particular, to voluntarily act as good corporate citizens. The regulatory environment up to now has been a patchwork of actions that are frankly inconsistent and limited in scope. All of this has brought about a few sort of global trends that I'll touch on, really underscored by, again, climate movement and some of these social movements. I will address these regulatory and disclosure rules by geographic regions. Maria will speak mostly to the Latin American context, although both of us are free to entertain your questions on any area that you wish to address. But I do want to point out three overarching trends shaping these global regulatory and disclosure rules. One, the prioritization of climate first disclosure. These are manifest now in TCFD aligned reporting, TCFD meaning the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. It's also in carbon pricing schemes, whether that's regional or national, how carbon is taxed, how it's traded and accounted for are manifest in climate first rules. Two, transparency of board level governance and also accountability of board directors and executive officers within companies. This is manifest in rights-based legal claims and due diligence procedures of supply chains. And then the third overarching trend is the emergence of so-called green taxonomies, codifying economic activities and financial transactions. In practice, this will lead to exclusionary access to capital. So certain forms of energy production and the sale of certain hydrocarbon products and chemical products may be excluded from access to certain capital flows. Lastly, I'll touch on what is mentioned as stakeholder capitalism. What do I mean by stakeholder capitalism? Some of the trust deficits, the lack of faith in civil society, and frankly, the failings of governments, both left and right parties, to mandate comprehensive change addressing, again, social, environmental, and governance issues, have led certain financial institutions and select businesses to approach their ways using a different model of capitalism, one that delivers
value across a broader group of stakeholders, not just stockholders or shareholders. This is what I mean by stakeholder capitalism. The large financial institutions and market actors that are endorsers of stakeholder capitalism are imposing costs and valuation risks on carbon-intensive businesses, absolutely the entire energy industry, and this is creating corporate winners and losers. Many of these same institutions are forming coalitions, pledging their own decarbonization strategies or mandates to either divest from fossil energy and energy companies or align to, say, net zero goals that some of your companies may have also committed to, or certainly you'll be familiar with those. And lastly, the reporting and disclosure requirements around all of these ESG trends are beginning for the first time to converge, meaning we're seeing some level of uniformity across markets, across geographic regions that are leading to consistently applied, consistently reported, comparable, and importantly, auditable performance metrics and disclosure standards. However, all these forces are yielding a mismatch of expectations, stakeholder expectations, whether that's citizens of your countries, employees, the shareholders, suppliers, host national governments, etc. The investment horizons for which transition is expected to occur, and a vision, in fact, of what energy transition is. However, consumers are making choices, there's market competition, and regional or national rules are in play shaping this change. Let me start with... Chris, yes. If you can share your presentation in presentation mode, because we are seeing all your PowerPoint now. I see. So it will be much more comfortable. So it was the third slide, I think. Okay. The next one. These are the points I just spoke to. Yes, you know, we have seen them, but okay. Yeah, better. Yeah. Okay, thank you. Yeah. So I'm going to start on the European continent and in the United Kingdom. Most of us consider this region to be leading when it comes to ESG rules, disclosure requirements, and frankly, the societal contracts with business, government, and civil society. I'm not going to read each and every one of these points, but from a rules-making collective, there's a lot of alignment, again, around climate first initiatives and rules, TCFD aligned reporting, carbon trading or carbon tax schemes, and then a lot of the more due diligence requirements on companies focused on social issues. Those social issues generally are legislated around workforce diversity, board level governance, and human rights. And you'll see that, for example, in the UK with the Modern Slavery Act. The European Union has for now many years issued a series of non-financial reporting directives. There's an upcoming corporate sustainability directive on corporate sustainability due diligence that is expected to go into effect this year, assuming it passes the European Commission. The so-called green taxonomy is also an outcome of EU policy making and government spending, which has created this codification of business and economic activity to distinguish between clean or green activities and non-green activities. And other parts of the world are beginning to adopt these same type of taxonomies. Non-EU countries on the European continent are also generally
having to comply with many of these same rules, whether it's a UK or an EU, EC-based rule, simply because they may have workers or sales and or operations in an EU country and are therefore compelled to comply with an EU directive. Countries that are traditionally neutral and not part of the EU formally, such as Switzerland, also have arguably the same stringent standards on reporting rules, and probably will adopt some sort of green taxonomy as well. North America, and this is again where Oxy's headquartered, where we're based in Houston, Texas. I'll first speak to Canada briefly. Canada has, in some ways, a slightly more mature collection of rules around ESG issues, beginning with mandates for TCFD-aligned reporting beginning in 2024. They look likely to adopt a green taxonomy based on the European model, which they call the Canadian Transition Taxonomy. Canada also has a rich, not always successful history engaging with and working with First Nations tribes and other Indigenous peoples of Canada. That due diligence requirement with Indigenous peoples is mandated in Canadian law. The United States really has a history of being a market liberal economy, and generally compliance requirements and regulatory rules that are reasonably hands-off, not interventionist. However, all the news now in the United States is the very recently released proposed rule by the Securities and Exchange Commission on climate risk and greenhouse gas related reporting. This is effectively a TCFD based proposal. It's a very ambitious implementation timeline. Many of your companies, subsidiaries probably will have to comply with this once it is formalized as a regulatory requirement, because you have operations or joint ventures in the United States, or perhaps have market securities being traded here in America. I'll just make a couple points. Again, there's a lot of attention focused on this proposed rule. It will certainly go to court, to a variety of courts to be challenged. There's a lot of expected litigation. I think what is inevitable for your roles in compliance is that, as having a foundation in that TCFD recommendations, applying that to, again, your strategy, your governance, your risk management approach, in the financial risks and opportunities associated with climate change will well position you to be able to conform with and comply to whatever the SEC rule ends up looking like. Lastly, the other thing I'll touch on that I mentioned in my opening remarks is the environmental justice movement here in the United States. This is broadly equivalent to what we hear and speak to in energy industry circles as the so-called just transition, a more equitable evolution of energy systems, the wealth created from resource extraction, processing, and business services that comes with the energy industry, and how climate and these social issues will transform our industry to make it a more equitable or so-called just industry. Moving to Please, 5 minutes. Okay, thank you.
Yes. Moving to the Asia Pacific region, again, there's a lot of variety here, fairly progressive rules. Again, one can think of TCFD aligned reporting being mandated, carbon trading schemes and taxation schemes in many parts of Asia, but not all. Leading stock indexes, including Singapore and Hong Kong, have ESG mandates for listed traded companies on those exchanges. And then importantly, China actually does have a compendium of different ESG rules, not just the trading center of Hong Kong, but mainland China. New Zealand is also what I would consider a progressive country when it comes to ESG rulemaking. And then quickly, the rest of the world, it's certainly less mature, less formalized, and it's really based on capital flows and alignment of performance indicators, and really the demands that financial institutions make, whether those are development banks or private financial institutions making on their customers and clients. I wanted to kind of end with a little bit of context from energy companies. Perhaps some of your companies are represented here. Like I mentioned, I work within IPECA. And every year we survey the member companies on reporting practices and try to evolve that and take records of how our companies are reporting and responding to stakeholders. So the one chart shows the TCFD reports issued around the world. And you can clearly see that Latin America represents the smallest portion of corporate TCFD or climate reporting compared to North America and Europe. The other thing I think from our experience within the IPECA countries is that there's actually a third now, and this survey was now over a year old, just over a third were in fact reporting based on requirements, mandatory reporting, not voluntary. So we would expect that share to grow over time, and that many of these same companies are issuing both sustainability reports and climate-specific reports. You can see the slide here. I won't speak to every ranked issue, but we also ask member companies, IPECA companies, how they're prioritizing ESG issues. Climate has been the #1 issue for the past, certainly 2 years shown here and last year and clearly this year. But you do see change over time, whether it's human rights or ethics and governance, safety, they move up and down the ranking. And I also wanted to point out that many of our companies tend not to include as part of the reporting process and disclosure stakeholders from outside of the company. So their direct feedback, the concerns they have, the issues they raise. Only a minority of companies include those, dissenting opinions and perhaps have issues that aren't reflected in the report. So I think there's an opportunity to have more balance in our reporting. So my concluding remarks really highlight the confluence of regulatory and market rules, many still voluntary, but increasingly mandatory, that are influencing capital markets and corporate behavior, governance, and overall our responsiveness to E, S, and G issues. Many of these same rules and reporting frameworks are climate first, aligned to TCFD recommendations,
and the social performance indicators that I spoke to earlier around diversity, equity, and inclusion, environmental justice or just transition, and of course, human rights. And then lastly, rules making, as evidenced in the proposed rule by the US SEC, and many of our company reporting processes are continuously evolving and hopefully improving ultimately to serve a broader base of key stakeholders to address stakeholder capitalism. So I thank you again for your attention. I certainly welcome any questions you may have. I don't know, Pablo, if we want to do those now with the audience, or we'll put those to the end. I'm open. Vamos a darle la palabra a María ahora para que haga su presentación. Muchas gracias, Chris. Y sí, los invito desde ya a hacer sus preguntas. En principio, pongámoslas por el chat para luego sí hacer una conversación más abierta. Pero sería bueno si ya pueden ir poniendo preguntas por ahí, sea para Chris o durante la intervención de María también, para luego empezar el Q&A. Así que bueno, adelante. Y anímense porque hay que romper el hielo, que siempre es difícil, pero lo interesante de este tipo, teniendo tantos pares y una audiencia tan diversa de tantos países, de tantas empresas, lo más rico siempre es la discusión, así que bueno, anímense también a dejar preguntas y a hacer comentarios. María, bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias, Arpel, por organizar estos espacios que siempre digo me parecen tan relevantes y tan importantes, donde podamos compartir ideas y experiencias vinculadas a estos temas que son tan centrales en las tareas que nosotros hacemos, ¿no? Gracias también a Christopher por la información y por su presentación súper interesante. Y como decía Pablo, yo lo que voy a tratar de hacer hoy en un tiempo bastante corto, lo más rápido posible, es poner sobre la mesa cuáles son para este 2022 los trends y desafíos que esperamos desde el punto de vista de compliance en nuestra industria. Entonces, dicho esto, la agenda que preparé para esta conversación de hoy parte de la base de determinados puntos que entiendo que son la base, valga la redundancia, a partir de los cuales podemos enfocar o encarar estos desafíos y estas tendencias que vienen para lo que es compliance, ética, integridad. En segundo lugar, voy a recorrer algunas tendencias que me parece que son las más importantes. Hay un montón más, pero creo que estas son las principales para que podamos después conversar en la parte del Q&A, como decía Pablo recién. Y por último, algunos hints de cómo encarar estos desafíos. Como mencionaba Christopher también, esto lo hago a título personal, no como no es la posición necesariamente de la compañía, esto quiero aclararlo. Con lo cual, vamos ya a la primera parte, que es el baseline, o lo que yo llamo como la base de lo que estamos hablando. Y lo primero que me gustaría mencionar es este doble aspecto desde el cual entiendo que hay o que idealmente debería uno encarar lo que llamamos ética compliance, un sistema de compliance o un programa de integridad, y es esta moneda que tiene dos caras. Por un lado, una parte objetiva que tiene que ver con las regulaciones, las leyes, los estándares legales, los derechos y las obligaciones, los estatutos y la normativa interna de cada compañía, pero por otra parte, también hay un lado más subjetivo, que tiene que ver con una parte más soft y que vendría a ser, o que a mí me gusta identificarlo con la cultura ética de una organización, y que tiene que ver más con valores, con principios, con todo un carácter, un perfil más aspiracional de la parte de ética y compliance, que entiendo que deben ir juntos y de la mano para que en una organización, cuando o al momento de cumplir con todas esas regulaciones, leyes y demás que hacen a la parte objetiva o más dura, sea no solamente porque existen esas regulaciones, sino con la convicción de que esa es la forma de llevar adelante la actividad y el negocio de cada una de las organizaciones, ¿no? En segundo lugar, creo que es importante que tengamos en cuenta, es fundamental, en definitiva, tener en cuenta cuáles son las características del escenario en el que nos desarrollamos desde el sector del oil and gas, ¿no? Primero, es un escenario que es muy específico,
y a su vez es un escenario que está hiperregulado. Hay regulaciones, por lo menos en el caso argentino, bastante específicas, con bastante detalle. A su vez, a esta especificidad y a esta hiperregulación le tenemos que sumar el dinamismo de los mercados, y esto lo hemos visto en el último mes y medio con cuestiones geopolíticas, que también lo menciono acá como cuestiones que afectan o que pueden impactar, tener un impacto en el escenario en el que nos movemos. El abordaje que los reguladores van teniendo sobre determinados puntos prioritarios, o cómo suben o bajan de agenda de esos reguladores algunos temas que hacen a nuestra materia. Otro tema puntual, y en este caso es el caso de YPF, y entiendo que varias de las compañías que están hoy acá acompañándonos esta tarde, que es la exposición a diferentes jurisdicciones. En el caso de YPF nos regula la ley 27.401, que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y que es normativa local argentina, pero a su vez por cotizar en los Estados Unidos también nos regula el FCPA, y tenemos a la SEC y al DOJ como reguladores, con lo cual también tenemos que seguir esas pautas o esas tendencias de regulación y no solamente las locales. Y obviamente, y creo que esto también lo mencionó Christopher hace un ratito, la profusión de regulación que hay en virtud de esto, ¿no? Una cantidad de organismos que regulan sobre estos temas y a los que estamos expuestos o debemos cumplir o cierto nivel de accountability. Y obviamente no nos escapa ninguno, en los últimos 2 años el COVID ha tenido un impacto en este escenario en el que nosotros nos desarrollamos. Y por último, en este baseline, en este punto de partida para considerar las tendencias y los desafíos, me gusta siempre mencionar a la agenda en términos de compliance y de lo que son los programas de integridad. Entiendo que en los últimos años ha habido un ensanchamiento, si quieren, de temas que se van incorporando a la agenda. ESG, como acaba de mencionar Christopher, es uno. Hay compañías que tienen, que organizacionalmente o estructuralmente tienen el área de ESG, de sustentabilidad, dividida o separada del área de compliance, pero lo cierto es que son temas donde hay muchos puntos en común y donde en definitiva el trabajo conjunto siempre genera eficiencias y genera mejores escenarios. Otros temas como lavado de dinero, el tema de la cultura organizacional, ciberseguridad, ahora lo vamos a ver, temas de diversidad y de género, todos estos son nuevos temas que, como les decía recién, ensanchan la agenda de lo que tiene que ver con compliance, con ética y con integridad, y además empiezan a formar parte del proceso de decisión de las organizaciones. Entonces las organizaciones naturalmente tienen que incorporarlos a sus objetivos, estrategias y demás, y no pueden ya pasarlos por alto. Con lo cual, hechos estos 3 primeras aclaraciones, si quieren, vamos ahora a lo que son las tendencias o los temas que entiendo que durante 2022 van a tener cierta relevancia. El primer tema es el de data privacy, esto creo que no nos excede, no se nos escapa a ninguno, perdón. Y el tema de data privacy, entiendo que tiene dos formas de verlo, o 2 lados distintos. Por un lado, y obviamente esto va de la mano del COVID, y cómo llevar adelante en un marco de mucha virtualidad, ¿no? Y donde las compañías ya no tienen a sus colaboradores dentro de los edificios, entonces trabajan remotamente todos los mecanismos de seguridad para resguardar, por un lado, la información que es confidencial de la compañía, y por el otro lado también cuáles son las posibilidades de surveillance o de control, si quieren, que esas compañías tienen respecto de sus colaboradores trabajando de manera remota. Y esto los reguladores lo están mirando en ambos sentidos, ¿no? En términos de el resguardo de la información, tanto de las compañías como de los terceros con los que esas compañías se vinculan, así como también este aspecto más interno de la compañía que tiene que ver con el resguardo de la privacidad de los propios colaboradores trabajando de manera remota. El segundo tema, y que también está muy relacionado con este primero, es el tema de la ciberseguridad y los ataques o el ransomware. En este sentido, los reguladores están mirando 2 cosas fundamentalmente. La primera relacionada con el punto anterior, y es el resguardo de la privacidad de esa información que puede verse vulnerado a partir de un ciberataque, ¿sí? Y cómo las compañías, que es el segundo punto, implementan mecanismos para resguardar esa información. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el punto que hay que mirar en este sentido?
una compañía que puede ser víctima de un ciberataque puede terminar teniendo que pagar alguna multa o puede terminar siendo castigada. ¿Por qué? Porque no tenía los mecanismos suficientes o idóneos para resguardar esa información que fue pública o que se hizo pública en virtud de ese ciberataque. Y por otro lado, lo otro que están mirando los reguladores en este sentido es de qué manera la compañía que ha sido víctima de un ciberataque informa al mercado y con qué suficiencia y con qué descripción, con qué nivel de detalle informa al mercado las características de ese ciberataque y cuál es la información que ha sido ciberatacada, por decirlo de alguna manera. Entonces, si esa comunicación no es fidedigna y no es súper clara, transparente y, digamos, completa, puede incluso aquella organización que ha sido víctima de un ciberataque verse sancionada al fin del día, ¿sí? Con lo cual, con un doble problema, por decirlo de alguna manera. Por un lado el ciberataque y por el otro lado el regulador que está mirando, aún entendiendo que ha sido víctima de un acto de estas características, la forma en que esa compañía hace disclosure de ese hecho puntual, en virtud obviamente de la protección de los inversores y de los terceros que se relacionan con esa compañía. Por eso acá el asterisco debajo de la slide en relación a aquellas public companies, como las llama la SEC, que hacen cotización de sus valores. El tercer tema, y obviamente a ninguno entiendo que se nos escapa en virtud de lo que hemos estado viviendo el último mes y medio aproximadamente, el tema de las sanciones, todo lo que tiene que ver con OFAC, Export Sanctions y la normativa de la Unión Europea, de Naciones Unidas, vinculada a sanciones, y cuál es la relevancia que esto está comenzando a tomar para los sistemas de integridad y de compliance en las compañías, cómo hacer el análisis de estos terceros, cuál es el análisis de riesgo que se efectúa en relación no solamente a países sancionados, sino también a individuos sancionados. Es decir, que esto también tiene un doble approach, si quieren, o un doble abordaje, que no se agota con mirar a países que son sancionados, sino que hay que ir más profundamente a mirar también personas jurídicas y personas físicas que están sancionados. Y un tema, y acá vuelvo a uno de los puntos que mencioné en el baseline, en términos de sanciones, es el dinamismo que tiene este aspecto vinculado a los programas de integridad, que hay que prácticamente ir chequeándolos sobre la base, o sobre una base de caso por caso casi diariamente. El cuarto punto no voy a profundizar porque Christopher ya nos ha ilustrado extensamente con el tema. Solo voy a decir que allí, en sus tres aspectos de lo que son los programas de integridad, son cuestiones que no hay forma de evitarlas, y la expectativa es que esto siga creciendo y se siga profundizando. Y por último, el último punto es el tema del COVID, que obviamente ha tenido un impacto en nuestra tarea, en una cantidad de aspectos enormes, ¿no? Desde las cuestiones vinculadas a procedimientos hasta todo lo que tiene que ver, como les decía al inicio, con data privacy y la protección de datos y el trabajo remoto y cómo eficientizar de alguna manera estas cuestiones en las compañías. Con lo cual, ¿cuál es el takeaway de estas trends? Que como consecuencia de la relevancia de estos nuevos temas, los directorios y el top management de las compañías tienen que estar en contacto con estos temas y tienen que estar permanentemente actualizados. Por otro lado, otro de los puntos que hay que tener en cuenta es el impacto financiero que tiene para las compañías tanto cumplir como el incumplimiento, y acá vuelvo a retomar lo que les mencionaba sobre los ciberataques, ¿sí? Cuánto le puede salir a una compañía no hacer un disclosure como corresponde. Obviamente el tamaño y las especificidades de cada una de las compañías, ¿sí? También obviamente hay que poder llegar a un balance, a un equilibrio entre lo que la compañía debe hacer y lo que la compañía puede hacer, y en el marco de esto obviamente procurar procedimientos y procesos que vayan de alguna manera adaptando la performance de la compañía
a los requerimientos de los reguladores. Otro tema que no es menor a tener en cuenta es la responsabilidad del directorio y del management de la compañía en términos de sus deberes de diligencia y el deber de lealtad y también de confidencialidad en el marco del desarrollo de sus tareas, y obviamente una revisión de políticas y procedimientos para asegurar que uno está cumpliendo con la regulación que se aplica, sea nacional, internacional o ambas. Por último, vamos a pasar a los desafíos. El primer desafío, de alguna manera, entiendo que, o siempre me gusta decir, que es de construir un poco el mito de que las áreas de compliance son una limitación, un obstáculo o una restricción, y presentarlas en definitiva como un concepto clave en una organización que colabora y que agrega valor a la organización para que se desarrollen las actividades de la organización en el marco de la transparencia y de la ética y de los estándares nacionales e internacionales que cada compañía puede o debe cumplir y puede crear valor en el proceso de decisión de una organización. Por otro lado, ¿cómo entiendo que debería organizarse? Y de esta manera es como gestionamos el área en YPF. Por un lado, tener en cuenta esto que les decía, el objetivo interno, tener en cuenta el programa o el sistema de integridad con los colaboradores y, por otro lado, perdón, acá, con los terceros, con la compañía se relacionan, ya que como todos sabemos, tanto la normativa local como, o por lo menos en el caso argentino, como el FCPA, atribuyen terceros que actúan en nuestro nombre o en nuestro beneficio, con lo cual mirar a esos terceros desde el punto de vista de la integridad es un punto prioritario y fundamental en cualquier programa de integridad. Y por otro lado, esto de voluntario y mandatorio, que vuelve a lo que les mencionaba al inicio, de no solamente cumplir porque así la norma lo establece, sino con la convicción de que es la forma de hacer negocios. Y a partir de ahí, poder plantear el desarrollo de un programa de integridad desde estos tres aspectos, desde el management o el top management para poder estar junto a la alta dirección de una compañía cuando eligen las estrategias y los objetivos de cada año, luego poder acompañar a la organización en la materialización y desarrollo de esos objetivos, y finalmente esto tiene un spillover positivo con los terceros con los que la compañía se relaciona en términos de extender esas buenas prácticas de integridad a estos terceros. Obviamente hay que vivir el sistema ético de la compañía, y acá sí hago énfasis en lo que es la construcción de la cultura ética de la organización, y cada uno de los colaboradores debería ser un líder de la ética en términos de poder llevar adelante, conocer por un lado cuáles son las normas internas de compañía vinculadas al sistema de integridad y hacerlas parte de su día a día en el desarrollo de su actividad para una compañía, ¿no? Y por último, ya para ir terminando, ir cerrando esta parte y abrir el espacio de Q&A, algunas recomendaciones que me permito hacerles en cuanto al approach, a cómo abordar esta agenda que es súper compleja, súper dinámica, versus, o que va acompañada de requerimientos de reguladores que tienden a ser cada vez más profundos, más específicos y más estrictos. Por un lado, creo que un buen approach siempre es un approach activo, proactivo y no reactivo. En general, cuando es reactivo podemos llegar tarde y la solución puede no ser la adecuada o puede ser un second best. Siempre tratar de estar un paso adelante y planificar lo que va a ser el desarrollo de ese programa o de ese sistema de integridad para el año que corresponda. Obviamente, tener un sistema de procesos, de políticas que esté acompañado de sus procesos o de sus procedimientos, que haya mecanismos continuos de monitoreo de esos procesos y de esas políticas para, por un lado, corroborar que seguimos con que pide, formamos parte, comunicación y entrenamientos, esto es difundir esa cultura o esas normas internas dentro de la organización, conocer a quién es nuestro cliente interno, conocer el negocio de la compañía para poder entonces acompañar desde la especificidad de cada negocio. En el caso de YPF, que es una compañía integrada, tenemos el negocio del gas, el negocio del petróleo, con lo cual poder conocer
ambos negocios, midstream, upstream, downstream, para poder acompañarlos con todas esas especificidades, tener interacción y estar al lado, como les decía recién, del top management y así también de las áreas operativas de la compañía, identificar quiénes van a ser nuestros socios estratégicos en el desarrollo de ese sistema de integridad, la gente de riesgos, el área de riesgos, ciberseguridad, recursos humanos, auditoría interna, quiénes van a ser nuestros primos, digamos, para poder llevar adelante nuestra actividad, convertirnos en un socio estratégico de la organización y que las áreas en esto de derribar el mito de la limitación o del obstáculo nos vean como un plus, nos vean como un área a la que recurrir para poder agregar valor al negocio. Y obviamente en el momento de que el área tiene que diseñar sus objetivos para el año en curso, mirar primero los objetivos de la organización, poder entonces esos objetivos de la organización bajarlos a los objetivos del área y así después especificarlos en los objetivos individuales de cada integrante del área para que todo eso esté alineado y entonces poder llevar adelante y agregar verdadero valor a la organización en línea con todo lo que va a ser el negocio, que en definitiva es el core de nuestras organizaciones, ¿no? Y por último, hacer un follow-up de todo esto, ir monitoreándolo, como les decía al inicio, para asegurarnos que estamos yendo por el carril correcto y si eventualmente hay un desvío, poder hacernos cargo de ese desvío y modificar, complementar o lo que fuera, tomar las medidas que correspondan en tiempo y forma. Dicho esto, agradezco el tiempo, Pablo. Dale, no, gracias, María. Sobre el final tenemos algún temita ahí de ancho de banda, se ve, pero te escuchamos perfecto en el 98% de la presentación. Así que, bueno, bueno. Chequeo eso y ahora veo si tengo que cambiar de red. Dale, no, pero muchísimas gracias, muy, muy completa y nos dejás como muchas preguntas para hacer. Yo para romper el hielo, mientras alguien se anima también a levantar la mano o escribir por el chat, anímense nomás y hagan la pregunta directamente. Voy a hacer unas preguntas a ustedes. La primera es para Christopher y que tiene que ver con que, bueno, es cierto que hay cada vez más exigencia de la sociedad civil, hay cada vez más exigencia sobre este sector en particular, con lo que tiene que ver con el clima, la transición energética. Sin embargo, los números que mostrabas y los números que mostrabas tienen que ver con las empresas, digámoslo, que están más avanzadas en este tema en general, porque cotizan en las bolsas de Estados Unidos, y sin embargo hay todavía brechas muy grandes en lo que tiene que ver con el reporting, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué desafíos ves vos para implementar este tipo de prácticas y políticas? Y contestame ya sea desde la experiencia más general o de tu propia experiencia dentro de Oxy y en tu pasado como consultor también para muchas compañías, ¿no? Esa, bueno, la pregunta para Chris, luego le hago una a María. Pablo, thank you. If I understood your point about civil society, while I think that's true, generally civil society organizations have less power, have less influence on, on rules making and regulatory agencies. So power exists within our companies through stock share ownership in the large financial institutions that are also large shareholders or provide capital. So I just want to be clear about that. I think companies and leading companies strive to be very responsive to stakeholder concerns and demands, civil society concerns and demands, but often the mechanism to force change on corporate behavior is weak. And therein lies, I think, some of the reason you do have gaps in performance, gaps in operational excellence or strong versus weak compliance regimes and ethics, ethical codes within companies. Leading companies spend a lot of time, have dedicated resources
staff as well as outside support to continuously improve these processes that to Maria's point, are either proactive or reactively engage with and comply to various laws. And this evolves over time based on internal trial and error, continuous improvement, and importantly, shared learning from industry groups, outside of industry groups. So benchmarking across many different companies, not just energy companies. And academia also helps. I think the learning community, the academic community, often provides valuable insight and instruction on corporate behavior and compliance. Bien, muchas gracias, Chris, por tu respuesta. Y ahora la pregunta para María tiene que ver con lo que es integración, que es uno de los temas que queríamos conversar hoy, ¿no? Vos traes una experiencia bien importante, ¿no? Creo que hace más de un año ya que estás liderando el área de compliance de YPF, una empresa que realmente, como lo han visto, está avanzando muy bien en esta temática y en muchas otras también, pero hay como dos mundos distintos, por decirlo así, ¿no? Que es lo que viene de la parte de ESG, que las empresas tradicionalmente lo trabajan desde hace muchísimos años, lógicamente es parte de la operación. En el caso del compliance también, pero desde una perspectiva más de ética y anticorrupción. Sin embargo, hoy en día estos dos mundos se tienen que integrar mucho más. Entonces quisiera preguntarte a vos, ¿cómo ves el desafío de esta integración, la tendencia hacia adelante y en definitiva cómo impacta esto en la gestión de riesgos de la compañía? Porque en el fondo, y lo mencionaste en tu presentación, tiene que ver con esto. Así que esa es mi pregunta. Gracias, Pablo. No, a ver, creo que como bien vos mencionabas, es un tema que indefectiblemente vamos a tener que integrar. En el caso de YPF puntual, YPF tiene un área de sustentabilidad. ¿Sí? Hay muchas otras compañías que quizás quien lleva adelante el área o la parte de compliance toma a su vez el sombrero del área de sustentabilidad también. En nuestro caso está separado, sin perjuicio de lo cual, en el entendimiento de que estos son temas que tocan a ambos aspectos, nosotros lo trabajamos en conjunto, con las individualidades que corresponde y demás, pero entendemos que naturalmente o la tendencia es generar alguna suerte de compliance sostenible o alguna, digamos, integridad sostenible en el marco de la cual estos temas van a formar parte de las políticas internas vinculadas a un programa de integridad, y hay aspectos, como les decía hace un rato, de las tres letras de ESG, de la parte medioambiental, de la parte social y de la parte de gobierno corporativo, que naturalmente se están, por lo menos en el caso de YPF, y entiendo que así va a ser, o que es la tendencia, a incorporar dentro de lo que son las políticas de integridad o en el código de ética de las compañías, con lo cual en ese sentido yo no tengo duda de que hay que promover un trabajo conjunto, no importa si es un área o son dos áreas distintas, pero esas dos áreas o una tienen que trabajar de la mano para poder integrar estos temas que ya llegaron, digamos, y llegaron para quedarse, ¿no? En una agenda compartida. De hecho, si nosotros miramos, por ejemplo, Pacto Global, YPF forma parte de Pacto Global, de hecho presidió el pacto hasta el año pasado, ellos ya lo están tratando de una manera integrada, con lo cual naturalmente vamos hacia ahí, y creo que entonces, digamos, el nicho está hoy para poder tratar de, o la ventaja comparativa es hoy para poder arrancar estos temas que por lo menos en nuestro caso, quizás como mencionaba Christopher, en el caso de la Unión Europea o de Estados Unidos o países anglosajones tienen un poquito más de recorrido, en el caso nuestro en América Latina estamos un poquito behind en ese sentido aún, o con un desarrollo un poquito más, menos maduro, por decirlo de alguna manera. Creo que es ahora el momento donde esa ventaja comparativa se puede dar si empezamos a trabajar esos temas en conjunto de ahora mirando al futuro. Bien, a mí me gustaría abrir la conversación a todas las personas que están aquí presentes hoy, quienes quieran
comentar, prender su cámara, hablar. La verdad que enriquecería mucho si lo podemos abrir, así que simplemente anímense. Pero cerraste, yo igual aprovecho de una pregunta abierta, tanto para Cris, para María, para quien quiera comentar. Cerraste con un tema que hablaste de futuro y de tiempo. Ahora, esos tiempos se van acelerando, ¿no? O se van acortando, si se quiere, para el desarrollo de este tipo de, bueno, de gestionar la sostenibilidad de manera más sistemática, digamos, en base a marcos internacionales que son complejos, pero que de a poco se van unificando, en base a indicadores, etcétera. Entonces me gustaría preguntarles un poquito sobre el timing, y antes de eso, que tenemos la mano levantada de Mónica Tangarife de Ecopetrol, así que darte la bienvenida. Y bueno, si podés prender, si no te incomoda prender la cámara también, sería muy bueno para acercarnos. Adelante, Mónica, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Pablo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo una pregunta en relación con lo que ustedes plantearon hace un momento en sus presentaciones, respecto de que efectivamente estamos viendo tendencias asociadas a regular los temas ESG para nuestro sector, que ya es bastante regulado. Sin embargo, a hoy creo que muchos tenemos discusiones alrededor de dónde terminamos viendo exigibilidad en los temas sociales, porque creo que en los ambientales, mal que bien, hemos ido caminando en definir unas metas alrededor de reducción de emisiones, de temas asociados a la gestión de agua o bueno, otro tipo de asuntos que son más de esa línea ambiental, pero en el tema social eso no termina de ser aún claro. ¿Cómo están viendo ustedes que podemos trabajar alrededor de métricas o metas que nos puedan acercar un poco más a ese mundo regulatorio en donde no es todavía claro ese tema? Gracias. Okay. Shall I go first? Yes, please. So companies, especially companies that have long histories or that operate in a variety of regions or operating contexts, I would suggest these come from standard practices, again, from ethical behavior, establishing codes of ethical conduct. The nuance, though, is what differentiates company from company, but also within the company, how those standards are applied. Your local operating context is critical in understanding who your key stakeholders, your key constituents, the rule of law, what is required under law, under contracts, and being open to understanding and in fact listening to those stakeholder demands, concerns, challenges, and also offers of assistance, provision of resource. And only through time, through practice, do those become codified and become standardized. But I would emphasize that each local market, each local operating context is different, and it takes time even within large mature companies to develop strong operating practices, compliance regimes that protect and enforce those ethical codes. No sé, María, si quieres agregar algo más. Sí, un poco para completar lo que mencionaba Christopher recién y en relación a estos indicadores o parámetros sobre los que preguntaba Mónica. En el caso de América Latina, la OCDE tiene una iniciativa que es de conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, donde toda la parte está social, por la que, digamos, la S del ESG, Mónica, muy vinculada, o el abordaje muy vinculado a todo lo que es derechos humanos y demás, sobre la base de una
resolución que está trabajando la Unión Europea en este sentido, tiene buenos documentos, si querés, o buen material para explorar un poco esa parte más social del ESG y bastante actualizada en términos de lo que es América Latina. Hay un reporte de hace no mucho tiempo donde ellos, digamos, muestran algunos números en América Latina, cuál es el perfil también de compañías y demás en este sentido. Así que esa información es buena para consultar el tema de la S del ESG. Gracias, María. No sé si, Mónica, querés agregar algo más o comentar de la experiencia de Ecopetrol sobre este tema y los desafíos, en definitiva, que ustedes tienen en esa área. Bueno, pues creo que parte de los desafíos que muchas gracias por las respuestas, primero que todo. Parte de los desafíos que estamos teniendo hoy en día están asociados a cómo tenemos unas métricas estandarizadas alrededor de los temas sociales. Efectivamente hemos llegado a la misma conversación alrededor de tener temas de derechos humanos que puedan nutrir, digamos, de manera estandarizada la conversación alrededor de asuntos sociales, pero como se mencionaba ahora, efectivamente cada uno de los contextos en donde se abordan estos temas son distintos y asimismo también deben manejarse. Sin embargo, sí resulta de alguna manera diferenciado cuando miramos asuntos relacionados con cambio climático o acción por el clima, temas asociados a la gestión del agua en donde las métricas son claras. El reporte es digamos, relativamente sencillo de hacer y lo entiendes distintos en estándares internacionales versus las métricas sociales en donde por un lado tenemos asuntos relacionados con diversidad e inclusión, pero tenemos otros temas también en derechos humanos que pueden ir desde lo que se hace con trabajadores a nivel interno y cómo eso impacta en cadena de suministro sin que al final tengamos ni siquiera claro cuál es el alcance con respecto de la debida diligencia en algunos temas de derechos humanos. Luego, aunque en la teoría eso parece estar relativamente resuelto, en la práctica es donde vemos retos importantes alrededor de esos temas y por eso la pregunta de cómo conversamos sobre la estandarización en los temas de la S. Dale, muchas gracias, Mónica. Paso a otra pregunta que tenemos por acá, hecha de Metrogas. Dame un segundito, mientras abro acá en el chat. Patricia Vázquez pregunta, para nuestra región, Latinoamérica, ¿qué tan cerca estamos de una exigencia regulatoria de reporte integrado, con aspectos tanto financieros como todos los aspectos sociales, etcétera? Y que bueno, entiende que hay un proyecto de CNB en Argentina, pero bueno, también pregunta si tienen idea en qué quedó. Bueno, esa segunda parte te la dejo a vos, María. Y la Gracias, primera más para Pato. Cris. Sí, gracias, Pato, por la pregunta. Entiendo, a ver, hoy por hoy, las compañías que estamos obligadas a incorporar la información a los reportes financieros, creo, si no me equivoco, que es a partir del 2024, son las compañías que estamos reguladas por la SEC. A nivel local, en Argentina todavía no se avanzó en este proyecto que vos mencionás, por lo menos no de manera formal, para convertirlo en obligatorio. Muchas gracias. Bien. Cris, bueno, la otra parte de la pregunta para vos, ¿no? Un poco esa integración entre los reportes, cómo la ves, bueno, a nivel internacional y la tendencia para Latinoamérica. Y volviendo un poco al tema del timing, ¿no? Que esto se va acelerando cada vez más y hay que tener esa actitud proactiva, como también decía María en su presentación. Contame cómo ves esos tiempos y bueno, esa integración entre el reporte. Adelante. Yes, and my response actually would address even Monica's previous question. The standards, global standards, remain elusive because local operating jurisdictions and contexts are in fact so different. I would also suggest that most global companies and many national companies are reporting in an integrated fashion in some format. Now, that's generally voluntary,
and it's not comprehensive, meaning all of the ESG issues that might be relevant or quote unquote material to a business aren't necessarily articulated in, say, a financial report. But the Companies Act in Britain, the EU, non-financial reporting directives, and indeed this new proposed rule in the United States by the SEC includes aspects of human capital or social elements in addition to climate and other environmental impacts, risks, and opportunities. So it's a partial integrated report. I don't know how long it'll take to get a full-blown integrated report. In some ways, the administrative process would be easier if financial and non-financial information were condensed in the same medium or report. The reality is, I think that will remain elusive and probably, for the most part, a non-standardized reporting process. Gracias, gracias Chris. Y no sé si hay más preguntas del público, intervenciones. Me gustaría la verdad que escuchar alguna otra compañía que quiera presentar un poco estos desafíos que tienen que ver con la integración y con el reporting, con todos estos temas. Así que dejo un poco abierta la conversación antes de pasar a hacer alguna otra pregunta. Pablo, David Ionucci de Hannibal, la verdad. ¿Y cómo andás? Bien, adelante, bien, adelante. Bueno, yo les cambio un poco el enfoque y, digamos, les pongo la mirada del proveedor, un proveedor de tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿cómo imaginan un proceso de selección de proveedores que incluya una ventaja competitiva para aquellas empresas que presenten iniciativas de sustentabilidad, inclusión y diversidad? O sea, ¿cómo ponderar o cómo los proveedores podemos generar ventaja competitiva cuando realmente tenemos iniciativas activas en estas dimensiones? ¿Quieres empezar? Sí, lo que pasa es que Chris demora un poco más porque tiene que llegar la traducción. Entonces a veces tiene un poquito de lag. Yo lo veía asintiendo que... pero dale Chris, dale vos. Go ahead. So there's a very old saying, what gets managed or what gets measured gets managed. And I think if as a supplier, you understand, the impacts, the benefits that your service or your materials offer, and you can quantify, measure, indeed monetize that benefit, that's your selling point, but that's your value proposition. And those different criteria will mean more or less to certain operators. Right now, the game is decarbonization. So your carbon content, your greenhouse gas footprint, other air pollutants, your general environmental footprint. If you can measure that and mitigate it or monetize it in a way that's your advantage. That's your competitive advantage. María. Por otra parte, complementando lo que menciona Christopher, creo que, David, esto que vos preguntabas sobre cómo, digamos, a ver, creo que es un abordaje que tiene que ir de la cadena de valor completa, ¿no? Es decir, compañías más pequeñas, pero creo que desde nuestro lado las compañías más grandes que podemos setear el tono de qué es lo que queremos en términos de ESG para nuestra cadena de valor, también tenemos que trabajar conjuntamente en eso, ¿no? En este sentido, nosotros estamos
trabajando, desarrollando distintas formas de incorporar al análisis de integridad de nuestros terceros los temas vinculados a sustentabilidad, de modo que eso pueda mejorar, si querés, la evaluación de nuestros proveedores, de nuestros contratistas vinculados a estos temas, con lo cual naturalmente eso va a tener, si querés, un spillover positivo en nuestros contratistas o terceros en términos de poder acercar a estos terceros a los estándares que las compañías más grandes apuntamos, y entonces acortar esa brecha en términos de cumplimiento. Luego, después, obviamente, hay distintos mecanismos a partir de los cuales poder contemplar en la cadena de valor estos aspectos que tengan los terceros. Podés incluir en tus procesos de compra o procesos de análisis de ofertas, ponderadores que ponderen mejor a un proveedor que otro, con lo cual ahí también tenés una oportunidad o un valor agregado como proveedor o como contratista en tu evaluación, ¿no? En tu perfil. Y agregar un detalle, además, lógicamente que la cadena de valor, la gestión de la cadena de valor es uno de los principales riesgos cuando hablamos de estos temas. Y también para las empresas, no solo las proveedoras, también las empresas petroleras producen, pero proveen a alguien. Bueno, las que hagan las cosas mejor en este tema van a ser más competitivas, podrá demorar más o menos, pero la tendencia está clara y aquellas que puedan medir y mitigar sus emisiones, tener compromiso de net zero, etcétera, bien establecido, science-based, etcétera, lógicamente van a tener mucho mejores competitividad, en definitiva, en el mediano y largo plazo. Es algo que está pasando y es una exigencia que es real y es necesaria para esta industria, ¿no? Así que también te agradezco la pregunta, David, y la visión desde el otro lado. Antes de darte la palabra, Christopher, está Cristóbal Hammersley, que entiendo que es de NAP, si no recuerdo mal del listado. Cristóbal, tenías la mano levantada recién, no sé si querés Sí, hacer algún comentario. Dale, adelante. Sí. Oye, primero que todo, muchas gracias por la presentación, las presentaciones, muy buenas. Mira, yo les quería hacer una pregunta respecto al tema de ciberseguridad. María, lo señalabas como uno de los puntos más importantes y se relaciona mucho con la protección de datos, y es cómo lo están abordando e integrando a compliance, porque muchas veces el área de ciberseguridad está separada de las compañías, se focalizan mucho en el tema del equipamiento, del uso de tecnologías para evitar ataques, pero no así en el factor humano, que es el eslabón más débil de la cadena. Y esto es más aún, o sea, más importante aún dentro de las empresas petroleras, ya que tenemos todo el tema OT, ciberseguridad industrial y muchos proveedores. Entonces, ¿cómo están integrando este nuevo desafío que el año pasado lo pudimos ver con el ataque a la Colonial Pipeline en Estados Unidos? Entonces, un tema súper relevante. Bien. Creo, Cristóbal, que esto es un tema y no quiero que parezca que estoy respondiendo lo mismo para todos los casos, ¿no? Pero me parece que es súper importante acá, en virtud de esto que vos decís, son cuestiones que usualmente o que hasta hace de un tiempo a esta parte se solían tratar como compartimentos estancos, ¿no? Creo que acá hay un trabajo conjunto que hay que hacer, porque como bien vos mencionabas, hay cuestiones que son por ahí netamente operativas o técnicas de la parte de ciber, pero hay toda otra parte que tiene que ver con la protección de la información, con la confidencialidad, con el tratamiento que se da a esa información y con cómo se protege, por un lado, la información de la compañía, de los terceros con los que la compañía se relaciona, pero también de los colaboradores de nuestras propias compañías, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un trabajo conjunto que hay que hacer. Creo que ya no hay otra opción que no sea trabajar codo a codo con las áreas de ciberseguridad. Nosotros en nuestro caso así lo estamos haciendo desde hace un año, como mencionaba Pablo, que yo tomé la posición donde se comparten políticas, se comparten políticas en el sentido de cuando hay una política nueva, cuando se está pensando en desarrollar una política desde compliance que toca ciberseguridad o desde ciberseguridad que merece el acompañamiento de compliance, esos textos se trabajan en conjunto, hay una ida y vuelta, digamos, no es ya solo, independientemente de quién sea el dueño de esa política o de ese procedimiento de compañía, lo cierto es que se hacen mesas de trabajo, hay agendas compartidas para poder abordar estos temas de manera conjunta.
Yo simplemente agregar, no en este vínculo con compliance, es un poco las consecuencias, de repente cómo protegerse de las consecuencias de un ciberataque, pero sí comentar que bueno, Arpel tiene un grupo de trabajo en ciberseguridad, al cual lógicamente están todas las empresas interesadas que se quieran acercar, bienvenidas, me pueden escribir y establezco el contacto. Bueno, ya nos van quedando poco tiempo. No sé si hay más preguntas o intervenciones. Chris, ya vi que por el chat pusiste que creo que era lo que ibas a decir recién. Si hay alguna pregunta, intervención, alguien que quiera comentar algo más. Si no, yo pasaría a tratar de redondear un poco todo lo que hemos hablado hasta el momento. Pablo. Sí, Carlos, dale, adelante. Carlos Colo, por acá de IPF. Sí, sí. Dale. No es una pregunta, simplemente es una reflexión, pero del abordaje de lo que hemos escuchado, al menos en mi opinión, y tomando un poco lo que María decía respecto al tema de los compartimentos estancos, comparto totalmente el concepto porque nosotros tenemos este concepto incluido en la excelencia operacional, tenemos este concepto incluido. El otro día participábamos de una webinar y alguien mencionó respecto a la transición energética la palabra justa. Entonces, si nosotros consideramos que precisamente la transición energética debería incluir este concepto de justicia, por así decirlo, ¿no? Que sea un proceso justo, necesariamente compliance forma parte de eso. Entonces, yo creo que el concepto de compliance en nuestra industria en particular es un concepto transversal a todo esto que estamos hablando. Entonces, realmente estoy muy entusiasmado como integrante de Arpel y del directorio de Arpel, que las experiencias regionales sean compartidas a través de Arpel, y que precisamente la región y las compañías que la integran encuentren en Arpel ese puente para poder unirnos y compartir todas esas experiencias. Ese es simplemente un comentario o una reflexión. Gracias. Sí, gracias, Carlos. Además por toda tu colaboración en la previa. Has sido uno de los grandes impulsores, sin duda, de este tema también. Y bueno, sí, o sea, Arpel tiene que ser ese espacio natural para el intercambio, así como lo hacemos con muchos otros temas. Y dentro de ese desafío que nos va tocando hoy, de integrar más las temáticas, que era una de las cosas que queríamos conversar hoy, pero que además tiene que ver con todo lo que ha cambiado el mundo desde muchos puntos de vista, ¿no? En particular en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que interactuamos y accedemos a la información, que eso sin duda es de las cosas más revolucionarias de los últimos 10 o 15 años, además de todo lo que está pasando en temas de energía directamente. Bueno, para ir cerrando, me gustaría dar la palabra ahí, Pablo, tanto a... perdón. Me Sí. gustaría retomar algo que dijo Carlos que me parece súper importante. Primero agradecerle a Carlos por la intervención súper valiosa, y creo que es muy importante esto que mencionaba de que la transición energética sea con justicia, ¿no? Y que esa transición creo que tenemos que tener en cuenta, o no nos tenemos que olvidar de los otros aspectos del ESG. No es solamente la transición en términos medioambientales, ¿no? Sino también en esa transición y en ese llevar adelante la transición energética para poder cumplir con la parte verde, por así decirlo, del ESG, no olvidarnos la parte social y la parte de gobierno corporativo que tienden, ¿no? A esta justicia y a llevar adelante esa transición de forma transparente e íntegra. Así es, así lo has resumido. Bueno, le doy la palabra a Christopher para las reflexiones finales y después te dejo a vos, María, también, que en 1 o 2 minutos como mucho hagamos estas reflexiones para ya cerrar el taller. Antes de darle la palabra, decirles que bueno, esta es la primera instancia que estamos teniendo en particular con los equipos de compliance. Si bien hoy la convocatoria fue mucho más abierta, también precisamente por esto de integrar diferentes mundos, o lo que venían siendo diferentes silos, pero bueno, que esto es
ARPEL tiene que ser el espacio natural para este tipo de intercambios, por lo tanto vamos a seguir impulsándolos, anunciarles desde ya que me animo a decir que el 19 de mayo, que puede ser más o menos algún día, vamos a tener una segunda instancia que los vamos a estar convocando sobre otro taller también vinculado sobre este tema en particular. Así que queda la invitación hecha y bueno, luego les haré llegar más información. Christopher, tus reflexiones finales. Yes, thank you, Pablo, and thank you to everyone for your attention. There were some great comments and questions. I would just close by saying, despite the complexity and the lack, the lack of standardization across operating regions, operating environments, these market rules and de facto mandatory rules are here to stay. And also as an industry, we should celebrate and be proud of a very mature, long history of risk management, operational excellence, safety, performance, and other ESG-related performance issues, including our reporting. I point out that many of the most richly documented and detailed sustainability reports, in fact, come from global energy and extractive companies. The metals, mining, oil and gas companies of the world have a very rich history in both articulating their compliance programs and more, and also speaking to the broader ESG agendas within their reports. It's not perfect. It's a process of continuous improvement, and with our stakeholders, including regulatory agencies, we'll continue to refine and evolve these practices. Ultimately, like I said, we can and we will improve as the energy transition and stakeholder capitalism take root. Thank you again. Muchas gracias, Chris. Clarísima, por lo menos la tendencia, ¿no? María, para cerrar, tus palabras. Bueno, primero que nada, nuevamente agradecer a ARPEL, agradecer a todos los que participaron hoy en esta conversación tan interesante que tuvimos, los aportes que hicieron, y un poco retomo esto que acaba de mencionar Cris, que en definitiva toda esta profusión normativa y todas estas nuevas obligaciones y tendencias que estamos viendo en estos temas, no solo han comenzado, sino que han venido para quedarse, y la expectativa es que se sigan profundizando, con lo cual no hay duda de que tenemos que empezar a poner nuestros ojos y nuestros recursos en desarrollar todas estas cuestiones desde el lugar que nos toque, sea compliance, sea sustentabilidad, siempre en el marco de un trabajo conjunto en nuestras compañías y en nuestras cadenas de valor para poder estar, digamos, en lo que llamamos o lo que solemos decir como lo más elevado, o apuntar a lo más elevado en el estado de arte que haya de estos temas, para que nuestras compañías y nuestras cadenas de valor puedan cumplir con esos requisitos de la manera, como decíamos recién, más justa posible, contemplando las tres patas de ESG, ¿no? De medio ambiente, social y de gobierno corporativo, donde desde lo que a mí me toca entiendo que compliance es un actor fundamental para poder de manera transversal, como decía Carlos hace un rato, llevar adelante o impulsar estas nuevas cuestiones que están llegando para quedarse a la agenda de decisión de las compañías, y entiendo que en ese marco organizaciones como ARPEL, donde podamos generar estos espacios para compartir buenas prácticas y para compartir ideas, son fundamentales. Así que nuevamente el agradecimiento. Bueno, me suman los agradecimientos a ustedes también. Así que bueno, nos vemos la próxima, que espero que sea sobre fines de mayo. Muchas gracias nuevamente. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Dale, chao, chao, chao. Gracias. Adiós, gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.